Bienvenidos. Llegó la hora de darse cuenta. Este es tu programa para darse cuenta. Una hora de crecimiento personal. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Barraza. Buenas tardes, qué buenos días, ya se me hizo días. Bienvenidos a Para Darse Cuenta. Un gran abrazo a todos ustedes que nos escuchan como cada miércoles y también a este gran equipo de producción, por supuesto, al doctor Albino Contreras, Pánfilo Contla, Eduardo Celis y también a este equipo de producción que está César Casillas y Pau, que está lista para recibir sus llamadas telefónicas porque hoy tenemos regalos aquí Para Darse Cuenta. Tenemos 2 pases para el Temazcal Gran Jefe Toro Sentado. También tenemos un pase para una sesión de Tai Chi este domingo con Eduardo Barraza, que ahorita lo van a escuchar. Y también el libro digital de esta semana para que dejen su correo electrónico. Es Aprender a Fluir de Csikszentmihalyi. Así es que comuníquense con nosotros porque hoy tenemos, como cada fin de mes, a nuestro querido amigo Eduardo Barraza. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues con mucho gusto estar otra vez aquí frente a los micrófonos, saludando a todos tus radioescuchas y obviamente saludándote a ti, mi estimado Alex. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muy interesante porque la última vez nos quedamos en la platiquita en este estado de éxtasis que habías tenido en las calles de Estados Unidos, en San Francisco. ¿Dónde fue? Pues han sido varios, pero uno muy fuerte, bueno, varios fuertes allá en Los Ángeles. Los Ángeles, bueno. Y derivado de esto también decidimos el tema de este programa, que son estados de flujo. Así es. ¿Sí? Estados de flujo. Entiendo yo que los intencionas, de alguna manera, esta dicha, este disfrute, este placer, lo focalizas y lo haces posible a través de la meditación, la concentración y otras técnicas de las que vamos a hablar. Así es. O sea, nosotros nos preguntamos cuánto tiempo le invertimos a un montón de cosas durante el día y cuánto tiempo le invertimos en disfrutar de la vida, de las cosas, de todo. ¿Aprendemos a disfrutar de las cosas, Eduardo? Fíjate que ahorita hablaste de Mijail Csikszentmihalyi, que se le considera como el padrino del concepto de los estados de flujo. Pero hay realmente dos investigadores ahorita actuales que son los que tienen el liderazgo en cuestiones de flujo, que es Steven Kotler y Jamie Wheal. Csikszentmihalyi en 1970-75 fue cuando sacó el concepto del flujo, pero ya William James desde 1870 aproximadamente se cree que acuñó el término tanto de los estados de flujo o de flow, porque es estadounidense, como de las experiencias transpersonales. O experiencias óptimas, ¿no? Que le dice Mihaly. También Maslow habla de las experiencias cumbre. De hecho, fíjate, bueno, ya platicaré de Maslow porque no tuvo ni una en toda su vida y es muy interesante cuando le platica a Timothy Leary. Se lo encuentra en un aeropuerto en Boston en 1962, después de que acababa de publicar su último libro hacia una experiencia. Se me fue ahorita ¿Cumbre óptima? Sí, se llama Una filosofía del ser hacia una experiencia cumbre, algo así se llama el libro. Lo acaba de publicar, se encuentra Timothy en el aeropuerto, eran muy amigos, eran colegas, y Timothy iba acompañado, y entonces le dan un aventón a Maslow, y estando en el coche, la acompañante de Timothy le pregunta, ¿y tú a qué te dedicas, Abe? Y entonces Timothy le dice, muy entusiasmado, le dice, Abraham es uno de los psicólogos más importantes de nuestra época. Él acuñó el término de las experiencias transpersonales y se ha dedicado a convencer a muchísima gente de que este tipo de experiencias pueden modificar a las personas y a la mente. Y entonces ella le pregunta ingenuamente, inocentemente, oye, ¿y cómo son estas experiencias cumbre? Y le contesta Maslow, no lo sé.
Me he dedicado toda mi vida a estudiarlas, pero nunca he tenido una sola. Dice, es la eterna paradoja del filósofo. Hablamos de eso, pero nunca las hemos experimentado. Entonces es una declaración muy fuerte, ¿no? La de Maslow, porque dedicó toda su vida a estudiar y a tratar de entender estas experiencias, pero nunca tuvo unas. Entonces se me hace muy interesante. Precisamente para este programa que tuvimos ahorita, acabo de leer un libro que apenas salió el 21 de febrero del mes pasado, que se llama Robando el Fuego, sería como la traducción. Y es de estos dos especialistas que tienen un proyecto que se llama el proyecto del genoma de flujo. Ese proyecto pretende para el 2020 decodificar en términos neurobiológicos cómo es posible llevar a las personas a experimentar este estado de flujo. Ellos son ahorita los que tienen el liderazgo en este tema. Ya Mijail quedó obsoleto en este tema, a pesar de que es el padrino de los estados de flujo, ya quedó obsoleto. Bueno, ¿no? Investigó durante más de 30 años el fenómeno, ¿no? El fenómeno, y estos señores ya le quitaron el liderazgo. Ahorita tienen tienen un programa que es del genoma del flujo, tienen un gimnasio de flujo, tienen todas unas instalaciones bárbaras en donde están estudiando junto con el gobierno, junto con Google, Yahoo, Microsoft, tienen a todas las grandes empresas que los contratan para poder llevar a estas personas y a todos sus empleados y directivos a experimentar este estado de flujo, porque este estado de flujo representa el desarrollar el potencial en términos de rendimiento hasta 500% más. Imagínate lo que esto representa para un CEO. Sí, bueno, productividad por un lado, pero sentido de la vida para otros. Vamos a hablar también de la felicidad, porque tiene que ver es con que esto. todo va junto con pegado. Sí. El libro que les estoy regalando esta semana, del mismo autor que estamos comentando ahorita, Emil Hadji, húngaro él, avecinado en Estados Unidos, y que fue director de la Escuela de Psicología en Chicago, la Universidad de Chicago. Y hicieron investigaciones por más de 30 años en todo el mundo acerca de lo que era la felicidad o cómo representaban las personas la felicidad. Y de ahí se habló de esta idea de flujo, ¿no? Porque la mayoría representaba como, pues estoy en un estado en donde todo está bien, donde no tengo problemas, donde puedo deslizarme, donde puedo transitar sin ningún problema. Es esta idea de fluir con la vida, no ir en contra de, sino ir con la corriente, sin obstáculos. En ese momento estás completamente atento, concentrado, no estás disfrutando y no eres feliz en ese momento, hasta después, en lo que dice el feedback, ¿no? O la retroalimentación, en donde dices, bueno, pues sí, me la pasé muy bien, pero todo tiene que ver con una experiencia que dice, una experiencia óptima, en donde en esta experiencia de vida estás poniendo de alguna forma, estás midiendo estos desafíos y estás poniendo también tus habilidades en juego. ¿Ah? Entonces pones en juego habilidades y desafíos. En el punto más bajo de tus habilidades y de tus desafíos está la apatía. Y en el punto más alto está el flujo, en donde tus habilidades son muchas y tus desafíos son altos. Entonces la formulita sería, si tienes muchas habilidades y quieres estar en estado de flujo, aumenta tus desafíos. Sin que lleguen a ser demasiado altos, porque entonces ya te bloqueas. Es el equilibrio, pero en estado alto. ¿Sí? Si tienes desafíos altos y habilidades bajas, pues aumenta tus habilidades, métete al gimnasio, ¿no? Entrénate, quieres aprender un programa nuevo, quieres hacer cosas diferentes, entrénate, métele horas, esas 10,000 horas de las que habla Malcolm Gladwell en La clave del éxito. Entonces es muy interesante porque nos da un camino de cómo poder disfrutar de las cosas. El disfrute, pues tienes que ponerle energía psíquica. Por eso se explica mucha gente que ve la televisión o que busca entretenerse, pues ¿sabes cuánto? No le da felicidad. Perdón, antes que se me vaya ahorita que dijiste, ¿sabes cuántos millones se gastan en actividades que lleven al flujo? ¿Tienes idea, un poco de idea cuánto dinero
Ahorita estos investigadores ya aterrizaron la Pues, cantidad. Esto, cuando hablo de las actividades que representan estado de flujo, estoy hablando desde, no, todo, desde el cine, o sea, cualquier cosa que te saque de tu cabeza. Ocio, podemos que hablar de ocio también. Sí, cualquier cosa que te saque de tu cabeza, cualquier cosa que te haga tranquilizar, como dicen parar los la mente. orientales, parar ese mono salvaje, Sí. es precisamente La loca de la casa. a lo que se le llama estos estados de flujo. Entonces, son 4 trillones de dólares anuales. Y la pregunta es, ¿y la y gente esto es es feliz? café, que incluye desde el café, la copita con los amigos, Chocolatito. el cine, los cursos de autoayuda, el yoga, el tai chi, la meditación, Y algunos todo ejercicios, ¿no? el ejercicio. Lo que pasa es que para hablar de flujo, tendríamos que hablar de 3 grandes categorías que son ahorita en las que se enlaza todo este fenómeno del flujo. Una es lo que le llaman los estados de flujo, la zona. En se engloba lo que tiene que ver con los deportes. Generalmente los deportistas cuando entran en estado de flujo le llaman la zona. La milicia. ¿A la milicia? Claro, ahorita voy a hablar también de eso. Están gastando un dineral, tienen unos, sobre todo las fuerzas especiales de Estados Unidos, los Navy SEALs, tienen unas cosas que llaman gimnasios mentales, donde precisamente contratan a Steve Cutler y a todos ellos para poderlos entrenar, porque un francotirador en estado de flujo, cuando lo inducen a estado de flujo, puede ser más certero. Además de ser más certero, reduce su tiempo de enseñanza. Por ejemplo, nada más para dar un dato, los Navy SEALs, que son las fuerzas especiales de Estados Unidos, producir un Navy SEALs, un marino de Estados Unidos, producirlo cuesta $25,000. Producir un Navy SEALs cuesta $500,000. Fíjate la diferencia. Entonces, necesitan gente muy capacitada, necesitan gente muy especial para poder hacer esta criba o esta selección de ese tipo de gentes. Pero no nada más eso, cuesta $500,000 cada uno, pero mantener a cada uno de ellos anualmente cuesta casi $9 millones. Entonces tú sabes lo que le están invirtiendo a esos soldados para tenerlos bien y en óptimas condiciones. Entonces, por eso están empezando a investigar estos estados de flujo a través de diferentes técnicas, desde tanques de flotación, desde biofeedback, desde estimuladores craneales, el neurofeedback etcétera, también, etcétera, ¿no? etcétera. Ajá, el biofeedback, sí, neurofeedback. Todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando los llevan a través con los tanques de flotación, con el neurofeedback, con todo este tipo de cosas, con la meditación, el tiempo de aprendizaje de estos soldados, porque aparte necesitan ser multitask, ¿no? Multidisciplinarios. Entonces, normalmente les toma 6 meses aprender un idioma, porque además necesitan saber varios idiomas porque los mandan a diferentes partes del mundo, a las diferentes misiones, ¿no? Entonces, normalmente les toma 6 meses. A través de este tipo de técnicas, de inducirlos a un estado de flujo, ese aprendizaje se reduce a 6 semanas. Wow. De 6 meses a 6 semanas. Es un software prácticamente, ¿no? Ajá, Lo que entonces instalan. Hablemos de tres grandes divisiones de estos estados de flujo. Uno es el de los atletas, que es la zona, que le llaman la zona. Otro que es los estados contemplativos o místicos, que es lo que se busca a través de la meditación, el yoga, la respiración, oración. Algo así como San Juan de la Cruz y Santa Teresa. También, sí. Y el tercero, que es el psicodélico. Los raves, las drogas, los conciertos, todo este tipo de cosas, pero conciertos que tienen que ver con la estimulación a través de un inductor externo, que son las drogas. Entonces, esas son las tres grandes divisiones por las que puedes llegar a un estado de flujo. Tú escoges. Además, por ejemplo, dentro de las investigaciones que han llevado a cabo con estos estados de flujo, por ejemplo, es precisamente con los soldados. Ahorita hay mucha investigación con los Navy SEALs y con los soldados porque precisamente tienen todo el presupuesto para poderlos investigar. Entonces, resulta que, por ejemplo, un soldado que sufre de estrés postraumático después de una misión, y que la única manera de controlar lo que se conocía era con psicoanálisis, con terapia hablada y con medicinas. Normalmente les llevaba más de un año poderlos estabilizar
después de una misión, porque tenían pesadillas, remordimientos, etcétera, etcétera. Entonces, se les ocurrió, y además, una vez que dejaron de tomar las medicinas, había regresión, con todos los síntomas. Entonces se les ocurrió, dijo, vamos a darles MMDA, que es el éxtasis, que es una droga psicoactiva, y vamos a darles la terapia hablada. Lo que en un año les tomaba de tiempo poder controlar con medicamentos, y que una vez que dejas de tomar los medicamentos te regresaba, con el MMDA y la terapia hablada, de 1 a 3 terapias eran suficientes para curarlo, sin regresión, en un seguimiento que les hicieron de 5 años, sin regresión. Entonces dijeron, a ver, vamos a inducirles el estado de flujo de otra manera. Bueno, vamos a hacer terapia hablada con surf, 2 veces a la semana. 5 semanas, el soldado estaba bien, sin ningún tipo de regresión de ningún tipo. Dijeron, bueno, ahora vamos con la meditación, a ver cómo, 4 semanas con la meditación. Entonces, ahora sí que depende del tiempo que quieras tú trabajar tus problemas, ¿no? ¿Quieres hacerlo rápido? Bueno, pues ahí está la solución. Es la ciencia aplicada. Así es. Es que también vamos a entrar, hay 4 grandes fuerzas que están modificando los estados de flujo. Una es la psicología, otra es la neurobiología, otra es la tecnología, y otra es la parte del atletismo. Pues llámenos, tenemos para ustedes 2 pases para el Temazcal este fin de semana, este domingo. Gran Jefe Toro Sentado, es toda una experiencia de flujo, estar ahí en el Temazcal, en donde, bueno, pues vas a tener ahí interacción en el foco tonal, que es único ese foco tonal, es una energía muy intensa la que tienes ahí, energía sanadora. Luego tu baño de barro, el jacuzzi y por supuesto pues el temazcal, saliendo del temazcal, tu tecito, tu fruta, es toda una experiencia, vale mucho la pena. Tenemos 2 pases para este domingo, también para que vayan el domingo contigo a las 10 de la mañana, ¿no? Allí en Los Colomos. Con mucho gusto lo recibimos. ¿Como desde hace cuántos años? 26. 27 años acabamos de cumplir. En Los Colomos, todos los domingos a las 10 de la mañana. Empieza respiración, ¿verdad? Una respiración. De 10 a 11 respiración, biosinergética que le llamo yo, que es una respiración que te lleva a experimentar precisamente esos estados de flujo. Sí. Vamos a hablar de la diferencia entre un estado de flujo y la meditación. Okay. Hay una diferencia muy grande. Bueno, esto que nos está platicando Eduardo ya lo hace desde hace tiempo. Ya lo está llevando a cabo primero en fase experimental y ahora ya tienes muchos testimonios. Hace 20 años, sí. Hace ya 20 años. Sí. Ya tienes muchos testimonios de la gente que va contigo al Tai Chi. Sí. Los domingos es público de alguna manera, tiene un costo de recuperación de 120 pesos. 120 pesos, que es nada, para 2 horas, 3 horas que estás ahí. Y también tienes grupos privados. Ahorita nos pasas algunos de los datos por si alguien quiere formar el grupo contigo. Claro. Y si tienes agenda. Bueno, pues ha sido profesor de Tai Chi desde hace muchísimos años, unos 30. Pues estudiando artes marciales y todo el tema de la meditación, la respiración y todo, tengo 48. 49 ya, 49. Sí. Y es que si lo vieran, parece un muchacho de unos 30 años. Ándale. Bueno. Ese es el beneficio del Tai Chi. Comuníquense con nosotros, tenemos además el libro digital de esta semana, Aprender a Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi, que es el autor de estos estados de flujo. Y, mira qué interesante, otro libro tienes por ahí que nos vas a compartir. Pues tengo que primero decodificarlo para poder compartirlo, ¿no? Pero es en inglés, para los que hablan inglés con mucho gusto, ¿no? Bueno, nos los pasas y con gusto se los compartimos aquí al auditorio y bueno, pues comuníquense con nosotros. Tenemos muchísimos regalos y está con nosotros Eduardo Barraza, aquí en Para Darse Cuenta. Ya estamos de regreso Para Darse Cuenta y miren, estamos con Eduardo Barraza, estamos hablando de los estados de flujo. A ver, ¿con qué se relaciona? Con disfrute de la vida, con felicidad, con algunos estados alterados de conciencia posiblemente, con el bienestar, con sentirse bien, con objetivos, conectados.
En pocas palabras, es una antesala a la felicidad, Eduardo. Sí, es que realmente el estado de flujo es un estado de equilibrio óptimo en el que te desempeñas a tu máximo potencial. La diferencia, por ejemplo, decía hace rato yo, entre la meditación y el estado de flujo, hay solo una pequeña diferencia que hasta el momento a nivel cerebral han detectado los especialistas o los investigadores, que se activa el córtex prefrontal medial. Durante los estados de flujo se hiperactiva. Durante la meditación se hipoactiva. O sea, se apaga. Uh-huh. Esa parte del cerebro, del córtex prefrontal, tiene que ver con el lenguaje hablado, con la expresión emocional, lenguaje, expresión emocional, capacidad motriz y creatividad. Uh-huh. Unidos los tres centros, el instintivo, el cuerpo, el emocional el mental, ¿no? No. Haz de cuenta, el cerebro, digamos que tiene, en términos generales, hay muchas variantes, muchas teorías, pero lo podemos dividir en tres partes. El cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro consciente, uh-huh, que es el neocórtex, es el nuevo. Sí. Uh-huh. La Entonces, parte frontal. Yo estoy hablando del neocórtex, del prefrontal. Ese prefrontal, que tiene que ver con toda la parte evolutiva actual del ser humano, con toda la conciencia, tiene una parte media, una parte medial. Ahorita te enseño el diagrama. Esa parte media, durante los estados de flujo, se hiperactiva. ¿Por qué se hiperactiva? Porque tienes que tener muy buena coordinación motora, tienes que tener muy buena expresión del lenguaje, tienes que manejar tus emociones y en la meditación no necesito hablar, no necesito moverme, por eso y no tengo que expresar. Ajá. Pero todo lo demás es igual, hasta el momento de lo que han investigado. Entonces, flow, de alguna manera, este estado de flujo, te conecta con el cuerpo, con la parte motriz. Te conecta con el hacer. El flow, sí, porque es precisamente los atletas de alto rendimiento que son realmente ahorita los que están revolucionando el concepto del flujo. O sea, todos los atletas estos de riesgo, precisamente, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, 10,000 horas de sentarse a meditar y de entrar en ese estado de flujo. En el momento que se van a aventar de un bungee jumping, de una colina, a esquiar, o de un edificio con estos pequeños paracaídas que usan, o deslizadores, pues todos sus sentidos se van al ahora, que ese es otro, el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. En ese momento su cerebro funciona, para que te des una idea, el cerebro consciente se mueve o procesa la información a una velocidad de 240 kilómetros por segundo, el cerebro consciente. El cerebro inconsciente, que es el que ellos activan, se procesa la información a 5,000 kilómetros por segundo, de 240 a 5,000. Por eso tienen esas premoniciones aparentes, o me llegó la información de no sé dónde, que yo llegó antes, ¿no? Claro, que yo precisamente dentro de la técnica que yo manejo, yo les llamo DEFI a estas partes que componen el estado de flujo. Uno es el desinterés, ¿no? Hay un desapego, hay una falta de ego, hay una despersonalización en el momento que estás experimentando esos estados de flujo. A ver, entonces aquí la cuestión, una en la técnica que tú utilizas es desprenderse del ego. Sí. Para que puedas acceder a estos estados. Para que puedas acceder. Vamos a la pausa. A ver, yo les pregunto a ustedes que nos escuchan,
pueden entrar en estos estados de flujo que está definiendo Eduardo. Y la otra pregunta sería si hubo alguien, tanto en la escuela, en tu familia, o tus amigos, o alguien, una figura importante, que te haya dicho o que te haya ayudado a aprender a disfrutar de la vida. Yo creo que esto es esencial porque a veces nos gastamos muchísima energía en construirnos una vida y muy poca en disfrutarla. Comuníquense con nosotros si quieres disfrutar de la vida e irte al Temazcal Gran Jefe Torcentado este fin de semana, este domingo. Tenemos 2 pases. Y también tenemos un pase que nos regala Eduardo para esta clase de Tai Chi el domingo en Los Colomos. Además es un lugar maravilloso, así es que comuníquense con nosotros y dejen su correo electrónico para que yo les devuelva este libro que tiene todo que ver con el tema, Aprender a Fluir. Ahí vienen algunas técnicas de Mihaly Csikszentmihalyi. Comuníquense con nosotros 38 13 13 55 y 38 80 21 81. Estamos con Eduardo Barraza aquí en Para Darse Cuenta. Ya estamos de regreso para Darse Cuenta. Está muy interesante el programa con Eduardo Barraza. Estamos hablando de estados de flujo. Se refiere a estos estados de disfrute enlazado con felicidad. Y les hemos preguntado si alguien les ha enseñado a disfrutar de la vida. O disfrutar, simplemente disfrutar su cuerpo, disfrutar pues de todo lo que tenemos, ¿no?, durante el día. Y si en la escuela promueven eso. ¿No debería haber, Eduardo, en la escuela alguna materia sobre cómo disfrutar de la vida o felicidad? Pues debería, es lo que hacen las escuelas Montessori, ¿no? Ellos de alguna manera siguen un protocolo muy parecido al que ahorita los especialistas quieren implementar para las empresas. Porque no está complicado, No, es que son actividades autotélicas, una actividad que tiene que ver con no con producir algo, sino simplemente por disfrutar el hecho de hacerlas. Sí, auto por sí mismo, autotélica es con un fin en sí mismo. Así es. Entonces, conectas con la actividad, tienes atención y concentración, que es uno de los requisitos que pide, y después entras en ese estado como de meditación, este estado de bienestar, de gozo, sí, de éxtasis, de gozo, sí. y el tiempo se te va volando. Sí. Es una cosa maravillosa, porque es estar conectado con el aquí y el ahora, y pues después tienes esta sensación de felicidad. Mihaly habla de que la felicidad como tal no existe. Existe esta cadena de experiencias óptimas que después le llamamos felicidad. La felicidad no es un destino, es un camino que se trabaja. O sea, la felicidad no te va a llegar así de, no, ya soy feliz en este momento, ¿no? No, es un estado. Y habla de este estado de flujo, ¿no? Sí, lo que te decía yo de DEFI, que lo hago, es un término como de desafío, un acrónimo. Uno es la parte del desapego, el desinterés, que tiene que ver con esa despersonalización para poder llegar a esos estados de flujo. Otro tiene que ver con la eternidad, que es ese momento en el que pierdes la sensación y el conteo del tiempo. Algo puede parecer una eternidad o puede parecer muy rápido, depende de la experiencia que estés teniendo. Luego está la parte del flujo, la facilidad, la soltura, en el que todo parece que se da de manera natural, como en el Tai Chi, todo fluye. Y la última es la información. Te llega una cantidad de información que parece que estás procesando con una supercomputadora, en la que lo que preguntas en ese momento, en ese mismo momento se te contesta, ¿no? Eso es lo que yo lo englobo en esas 4 partes, que ¿no? son algunas experiencias que nos reportan, por ejemplo, con plantas sagradas. Sí, es que es lo mismo. Ahorita la neurobiología, la farmacología, la tecnología nos están llevando a eso, ¿no? Porque también la tecnología, hay una Chris Berka, que es una empresaria que tiene es una neurocientífica y fisióloga y especialista en estadísticas, en bioestadísticas. Tiene una empresa en Estados Unidos y tiene una investigación muy interesante. De hecho,
la entrevistaron para uno de estos programas que se llama El Ojo del Gusano, que sería como la traducción en español, que están en Netflix estos programas, y la entrevistan y ella toma un arquero profesional, le registra las ondas que produce su cerebro y qué partes de su cerebro están siendo estimuladas cuando hace el tiro maestro, y después toma varias personas que son totalmente amateurs en el tiro con arco, hacen tiros de prueba, no le dan ni al blanco, y luego les pone el estimulador transcraniano y en unos minutos se convierten en expertos arqueros acertando exactamente en el blanco, ¿no? Y esto nos lleva a se me olvidó ahorita el nombre de la persona que hizo este casco, el casco de Dios que se llama, que es precisamente un casco que inventó en los años 60, que a través de ondas magnéticas estimula las partes, diferentes partes del cerebro que te llevan a tener las experiencias de Dios. Les recomiendo que vean el video de Morgan Freeman, Cómo Decidimos. Ahí viene esto que estás comentando, el casco, cómo se estimula. Morgan Freeman es el que lleva estos programas que te digo, El Ojo del Gusano. Uh-huh. Morgan Freeman, búsquenlo en YouTube y seguramente les va a dar algún resultado. María Delgadillo Rosas deja su correo electrónico. Te voy a mandar el libro digital de esta semana que está increíble, Aprender a Fluir. Además es un libro súper ligerito, está muy, muy, muy interesante para que lo lean. Dice, ¿cómo se logra combinar los movimientos de natación con la concentración? Bueno, habla de sincronía, ¿no? De que pues no solamente la natación, Eduardo, sino que muchas artes marciales necesitas ir sincronizado y tener un ritmo, ¿no? Es que lo primero que tienes que desarrollar para cualquier actividad motriz es la propiocepción, que es la capacidad de sentir tu propio cuerpo. Ahí está el problema. Ahí está. Y miren, según hemos visto en varios programas que hay algunas personas que son más mentales, otras que son más emocionales y otras que son más instintivas o más corporales. Y bueno, la idea es tener un equilibrio entre todas, ¿no? Es que precisamente, por ejemplo, sobre todo en las artes marciales y en muchas de las técnicas orientales, lo que se busca es lo que ellos le llamaban como el binomio perfecto, esa capacidad de poder armonizar la mente con el cuerpo. Normalmente los occidentales no pelamos al cuerpo, inclusive cuando tú le dices a una persona ¿cómo te sientes?, en realidad él te contesta de una forma intelectual, sobre todo los hombres. Las mujeres sí tienen más esa capacidad de cómo te sientes y te pueden decir lo que sienten, en dónde lo sienten, cómo lo sienten y todo, pero el hombre es bien. Yo que soy homeópata, cuando a un paciente le dices, a ver, platícame sobre los hombres, ¿cómo te sientes? Bien. No has tenido ningún estrés. No, lo normal. Oye, no estamos conectados con el cuerpo. Oye, ¿y alguna emoción diferente? No, para nada, ¿no? Entonces, y luego los empiezas a esculcar y resulta que el cuate está súper deprimido, pero no sabe que está deprimido, está muy triste y tiene un nudo en la garganta. Pues, no está conectado. Pues no tenemos educación emocional. No. Tere Ramos me manda a saludar. Le gusta mucho el programa. Oye, Tere, muchas gracias por tu mensaje. La verdad, me hizo la tarde. Muchísimas gracias por todo lo que comentas aquí. Deja su correo electrónico para mandarle el libro digital de esta semana. Elba López, muy interesante el programa, nos manda saludos, muchas gracias. El Inge Fernando Márquez nos manda saludos. Gracias por el pase al temazcal, a la experiencia. Dice que la experiencia es sensacional. Las instalaciones son de primera. Y el señor Delfín y Alma son muy buenas personas. Se anota al libro digital de esta semana. Fer, nada más nos mandas tu correo electrónico, porfa, porque no lo tenemos. Efectivamente, Fernando, muchas gracias por tu comentario. Miren, son instalaciones de primera. Es un spa prácticamente. Y es un lugar de muchísima sanación. Suceden cosas mágicas. La verdad vale mucho la pena como experiencia para que vayan. Tenemos 2 pases dobles para este fin de semana y tenemos también el pase con Eduardo Barraza,
que pues tiene su clase de Tai Chi y además respiración y meditación y es completísimo. Todo lo que nos está diciendo aquí, Eduardo lo practica todos los días, ¿eh? O sea, no nomás es así de que lo pensó o que lo leyó, sino que todos los días lo practica y ayuda a muchos de nosotros a hacerlo. Vámonos a la pausa. El tiempo se nos ha ido rapidísimo, ¿eh? ¿Ya viste, Laura? Qué barbaridad. Bien, comuníquense con nosotros, tenemos 2 pases dobles para el Temazcal Gran Jefe Toro Sentado con Delfín y con Alma, y también tenemos este pase que nos da Eduardo Barraza para el domingo a las 10 de la mañana en Colomos, una clase de Tai Chi y meditación, y el libro digital de esta semana, Aprender a Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi. Comuníquese 38 13 13 55 y 38 80 21 81, estamos para darse cuenta. Ya estamos de regreso, la parte final de Para Darse Cuenta. Todavía pueden marcar porque tenemos todos estos regalos para ustedes. Y bueno, Eduardo, ya casi la parte final de Para Darse Cuenta y tenemos muchas llamadas de todos ustedes. María de Jesús Castro, muchas gracias por la beca del seminario de la semana pasada, estuvo excelente. Pues sí, en Casa Tíbet, sobre meditación, sobre pues lo que es el budismo, así es que pues qué bueno que te fuiste, María Jesús Castro, y que aproveches todos los regalos que tenemos aquí Para Darse Cuenta. Fernando Alvarado deja su correo electrónico y se anota también al Temazcal, así es que bueno, pues todavía pueden comunicarse con nosotros. Y Eduardo, mira, estoy revisando tu página, taichimexico.info y .net. .net. Pues es una página muy completa. Aquí viene justamente todo lo que preparaste para el programa de hoy. Si tienen alguna duda, pues vienen todos los textos y vienen todas las referencias, todas las investigaciones que has hecho acerca de los estados de flujo en taichimexico.info o .net. .net. Así es. Me parece que importante, antes de que se nos vaya el tiempo, tú lo mencionaste al principio del programa, dentro de las investigaciones contemporáneas, se ha descubierto que los estados de flujo, para lograr el estado de flujo, para poder entrar en ese estado de flujo, hay cuatro fases. La primera fase tiene que ver con la lucha, con el, ay, me tengo que sentar a escribir esto, o ay, me tengo que sentar a leer esto, ay, tengo que correr, levantarme en la mañana para ir a correr, o levantarme en la mañana para hacer tai chi, o para meditar, o para hacer yoga, lo que quiera. Empezar, eso es lo más difícil. El 50% muchas veces. El 50%, y ahí es donde está el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, los miedos y las ondas beta. Entonces, lo primero que tienes que hacer es vencer eso. Una vez que lo vences, entras en lo que le llaman la liberación. Empezaste a fluir, en ese momento empiezan a trabajar las ondas alfa, empieza el óxido nítrico a fluir por tu cuerpo y empiezas a sentirte como un poquito flojo, sueltito, empiezan a fluir las ideas, etcétera, etcétera. Después entras en la fase ya del flujo, que ya tiene que ver con la dopamina, con las endorfinas, con las ondas teta y sobre todo las ondas gamma, que en el 2009 se investigaron y se llegó a la conclusión que son las que tienen más que ver con el fenómeno del flujo, son las más rápidas que hay. Y en ese momento es cuando ya todo fluye, como que ya te sientes que ya no hay tiempo, ya no tienes el concepto del tiempo, y te sientes tan a gusto, te sientes tan conectado con la vida, te sientes tan feliz, tan vivo, y entras también después, que es la parte, puede ser que una de las más importantes y a la que se le presta menos atención, que es a la fase de la relajación y de la integración, que es cuando tienes que soltar todo eso para poderte recuperar, porque para el cuerpo es un estrés tan fuerte entrar en ese estado de flujo, que si no le permites su recuperación, y ahí es cuando entra la oxitocina, la acetilcolina, por ejemplo, que te permiten relajarte, entra en acción el sistema parasimpático. ¿Qué hago para relajarme? Por ejemplo, ahí, desde el sueño, desde ver la televisión, el ocio, hasta meditar. O hacer yoga o hacer tai chi, ¿no?
porque si no integras esa parte, no integras toda esa información y no le permites a tu cuerpo recuperarte, lo llegas a un estado de desgaste muy, muy alto, ¿no? Hay un festival que se lleva a cabo cada año, desde hace ya algunas décadas, que se llama Burning Man, que es como el hombre quemado. Se lleva a cabo en el desierto de Nevada. El año pasado juntó a más de 53,000 gentes. Y es un festival al que llevan, o al que van más bien, desde artistas hasta los directivos más importantes de las empresas más importantes de Estados Unidos. Son 7 días en los que es totalmente eco-friendly, amistoso con el medio ambiente. Todo lo que se construye se tiene que desbaratar y se tiene que dejar totalmente limpio, como si no hubiera existido nada, y se crean desde avenidas y se crea todo. Entonces no existe el dinero, no se permiten aparatos electrónicos, todo tiene que ser totalmente regresar a esa naturaleza, regresar a ese estado de flujo, porque lo que pretenden es lograr el estado de flujo. Entonces, cuando los dueños de Google querían contratar a su director corporativo, convocaron a 38 de los mejores CEOs o directivos de todo el mundo. Y uno de los criterios que tomaron para escoger al que escogieron era precisamente que los iban a llevar al Burning Man, a los que quedaran de finalistas. Y resultó que pues el que quedó de finalista ya había ido, uno de los que quedó, inmediatamente lo tomaron a él, se lo llevaron durante 5 días a fiesta continua, no lo dejaron dormir, lo malcomieron, porque lo que querían ver era cómo se desenvolvía él en estrés y en presión, pero en una presión que tenía que ver más con el flujo, porque lo que a ellos les interesaba era ver de qué manera podía él detonar ese flujo en sus demás trabajadores. Y el resultado que pasó de $100 millones de la empresa a $400 billones. Ese fue el resultado. O sea, esto estamos hablando en empresa, pero imagínate en tu vida. En tu vida, así es. Imagínate es que todo esto, aplicando esto a tu vida, o sea, la ciencia pues ya lo ha comprobado. Lo que sucede es que no lo tenemos tan al alcance. O sea, en las escuelas pues no nos enseña regularmente esto. No. Digo, no conozco todas, pero nuestro sistema educativo no está diseñado para esto. No, y sabes que en el trabajo tampoco se cultiva. No. Los climas laborales en nuestro país son difíciles, son complicados muchas veces. Si en lugares como Estados Unidos, que es primer mundo, también les cuesta trabajo implementar la cultura del flujo, aunque ya como los resultados hablan por sí solos, y una vez que la milicia y el gobierno las empieza a tomar y los empieza a adoptar, todos los demás como en cascada, como en flujo, los empiezan a adoptar. Ahora imagínate esto aplicado al hogar. Es que haz de cuenta, han detectado, las investigaciones modernas han detectado 4 aspectos en donde se aplica el flujo. Uno es en el aspecto psicológico, en el aspecto ambiental, en el aspecto social y en el aspecto creativo. Y esos cuatro divisiones nos llevan a 17 detonantes del flujo que se conocen hasta ahorita, desde tener metas claras, la retroalimentación, los desafíos, el riesgo, el ambiente propicio, las realizaciones profundas, la concentración, las metas compartidas, por ejemplo, en las empresas, el sentido de control, la familiaridad, la escucha empática entre grupos. Todo eso lo puedes llevar desde una empresa a tu familia, con tus amigos, y por último, el único que tiene un solo detonante de flujo y que es una sola categoría en sí mismo, la creatividad, y que es lo que todo mundo está buscando ahorita, tanto para las empresas, claro, como para una vida familiar. Hay un libro de también el mismo autor, de Mihaly Csikszentmihalyi, que se llama Fluir en los negocios, y hay otro que se llama Creatividad, tal cual, del mismo autor, porque está muy conectado. Mira, Rosalba Ruiz nos pregunta, María de Jesús Castro, ¿en qué parte de Los Colomos es la clase de Tai Chi? En Colomos 1, a 100 metros de el castillo,
lo que se llama el Centro Cultural Castillo. Estamos ahí en el área de picnic donde hay unas esculturas y donde hay unos asadores, no en el área donde corren y donde está el jardín japonés y todo esto, no, estamos del otro lado. Se atrás. anota la clase de Tai Chi y también Rosalba Ruiz. Ofelia Martínez, gracias por todos los libros que me has mandado y te agradeceré mucho que me envíes los de esta semana. Sí, con mucho gusto, Ofelia, aquí ya te tengo anotada. María Magdalena Sánchez nos manda a saludar, deja su correo electrónico, te mando los libros. Pati Lozano, Rubalcaba, los libros los estamos mandando no le ha llegado los del mes. Sí, todavía no mando los del mes, ya que termine el mes los mando. También Mercedes Alatorre se anota al Temazcal, igual que Guadalupe Íñiguez y Javier Guadalupe Luna se anota al Temazcal. Y también nos están preguntando, Eduardo, ¿dónde te pueden encontrar? Ahí precisamente en taichimexico.info o taichimexico.net pueden encontrarme, ahí están mis datos, ahí tienen manera de localizarme. En Facebook también estoy en Tai Chi México. Vayan con Eduardo, vale mucho la pena. ¿Y quién se va a ir contigo este domingo? María de Jesús Castro. Ahí a las 10, ¿verdad? Ahí a las 10 de la mañana, el próximo domingo, por ahí la esperamos. Y simplemente para cerrar rápidamente, si quieren estar tranquilos, si quieren tener bienestar, salud, tranquilidad, paz y gozo en su vida, como diría Jason Silva, vamos a democratizar el nirvana. Exactamente, vale la pena y está a nuestro alcance. Mercedes Alatorre y Fernando Alvarado se van al Temazcal este fin de semana. Tenemos aquí los datos de Delfín para que se comuniquen con Paula y con muchísimo gusto pues se vayan al Temazcal. Mi querido Eduardo, muchas gracias. No, al contrario, Alex, un gusto estar con ustedes y pues mira, nos escuchamos nos aquí vemos en un mes. En un mes con muchísimas cosas, con muchísimos temas interesantes para darse cuenta. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, doctor Albino Contreras, Pánfilo Contra, Eduardo Celis. Mi nombre es Alejandro Barraza y recuerden que el primer paso es darse cuenta y el segundo tomar acción. Muy buenas tardes.